Hoy empieza algo que llevamos mucho tiempo queriendo hacer. Vamos a enfrentarnos mi hermano y yo en la guerra de las carteras. Cada uno de nosotros va a gestionar su propio dinero y su estrategia. Y con el tiempo veremos quién lo hace mejor. Pero ojo, porque esto no va de suerte, va de toma de decisiones. Y hoy te voy a enseñar exactamente cómo estoy empezando desde cero a construir mi propia cartera. Pero antes de nada, hay algo mucho más importante que elegir acciones o ETFs. Y no es otra cosa que el asset allocation. Es decir, la selección de los pesos que va a tener cada una de las clases de activos que compondrán mi cartera. La idea aquí no es tanto qué compramos, sino cuánto ponemos en cada cosa que vamos a elegir. Y de hecho, hay estudios que dicen que más del 80% del rendimiento de una cartera viene exactamente de esto. Como comentamos, el asset allocation es cuánto dinero vamos a destinar a cada una de las clases de activos que van a estar en nuestra cartera. Así, a modo de ejemplo, para que lo entendamos mejor, podemos ver la renta variable como el crecimiento, la renta fija como la estabilidad y el oro como la protección. La clave aquí no es adivinar el futuro. La clave es estar preparado para cualquier escenario que se pueda dar. Y para construir mi cartera me he inspirado en una estrategia muy conocida, que es el All Weather Portfolio de Ray Dalio. La idea es simple, crear una cartera que se comporte bien en cualquier entorno económico, tanto si tenemos inflación como deflación, en entornos de crecimiento económico o incluso durante recesiones. La idea de esta cartera no es maximizar rentabilidad, sino sobrevivir ante cualquier tipo de escenario que podamos tener. Y la realidad que eso, para empezar, tiene todo el sentido del mundo. Y os preguntaréis, ¿de dónde he sacado esta idea? Bueno, para no volvernos locos, os lo voy a mostrar y así que también vosotros podéis acceder a estos recursos. Vale, esta y muchas otras ideas de cómo crear una cartera de inversión las puedes encontrar en esta página web, Lazy Portfolio ETF, donde podéis encontrar, como ya os digo, carteras montadas por inversores profesionales exclusivamente con ETFs, de tal manera que van a ser fáciles de entender y sobre todo de replicar. Por eso es tan interesante esta página. Pero bueno, si nos centramos en la estrategia que tiene Ray Dalio, que es en la que nos hemos inspirado, vamos a poder ver que el asset allocation que tiene Ray Dalio en su All Weather Portfolio va a ser de un 55% en renta fija. Esto va a hacer que esta cartera sea muy estable. Y de hecho, para ello va a utilizar dos ETFs diferentes, que como veremos más adelante, nosotros también vamos a utilizar dos ETFs para esta parte. Pero bueno, lo explicaremos en un momento. Le dedica Ray el 15% a commodities y el 30% restante va a ir a la renta variable. Como podéis ver aquí abajo, él muestra los ETFs que utiliza para cada una de las clases de activos. Por ejemplo, para el caso de la renta variable, va a utilizar un ETF de X-Trackers del MSCI USA. Es decir, va a utilizar solo acciones estadounidenses de gran capitalización. Para el caso de la renta fija, va a hacer una división entre bonos gubernamentales estadounidenses de media duración y de larga duración. Nosotros vamos a hacer una división muy similar en este sentido, que ahora explicaremos. Y para el caso de las commodities, utiliza dos ETFs, uno para el oro y otro con una cesta diversificada de diferentes commodities. Este recurso tiene muchísima información. Como ya comentábamos, tiene más de 30 años de información histórica, donde podemos ver, pues bueno, cómo sería el desempeño de una inversión hace 30 años de un euro actualmente, cuál es el retorno anual y sobre todo, que es bastante interesante, sería la caída máxima que ha tenido en este periodo de tiempo.
Y si scrolleáis hasta abajo, pues vais a poder ver que se grafica los precios. También vamos a tener aquí una tabla con muchísima información estadística, y una parte que también me interesa bastante sería esta, con la información sobre las mayores caídas durante todo este tiempo y los tiempos de recuperación. Pero bueno, vamos a ceñirnos en nuestro propio Asset Allocation. Como os comentaba, nos vamos a inspirar en esto que estamos viendo, pero nosotros realmente, como lo vamos a enfocar, va a ser de una manera un poco más arriesgada. Es decir, el peso que le vamos a dar a la renta variable en nuestra cartera va a ser del 50%. El 50% restante le vamos a dedicar el 40% a la renta fija, y el 10% restante sería para las commodities, en este caso para el oro. Así que con esta división, con este asset allocation, vamos a pasar a ver la selección de las inversiones. Y vamos a empezar seleccionando el ETC, en este caso, de Exchange Trade Commodity de iShares Physical Gold. Es decir, para el 10% que tenemos seleccionado de commodities, va a ser un ETF de oro, en este caso, de iShares, manejado por BlackRock, que como podemos ver tiene un coste anual del 0,12%, que está muy bien ajustado. Y como ya sabéis, me gusta mucho ver sobre todo la información de los ETFs en esta página Just ETF, que es muy completa. Aquí vamos a poder encontrar muchísima información, gráficos, data histórica y demás. Os enseño, por ejemplo, cómo ha sido la evolución de este fondo, que, bueno, al final estamos replicando el precio del oro físico, y como ya supongo sabéis todos vosotros, en los últimos años ha tenido un crecimiento, como podéis ver, exponencial. Con lo que esta va a ser la primera selección. Y como hemos estado comentando, vamos a darle un peso del 10% de la cartera inicial. Así que para hacer la primera compra, o por lo menos poner la primera orden de compra, copiamos el ISIN y nos vamos a Trade Republic, que como ya sabéis también va a ser la plataforma de inversión que vamos a utilizar para este reto, por lo fácil, intuitiva y accesible realmente que es. Si os interesa y no sabéis cómo crearos una cuenta, tenemos ya en nuestro canal un vídeo explicando paso a paso cómo hacer esto, que os lo dejaremos por aquí para que lo podáis visitar. Pero vamos al lío. Entonces, como ya tenemos nuestro ISIN copiado, lo pegamos y aquí nos aparece el fondo, el ETF. Vale, como ya hemos hecho toda nuestra investigación y sabemos todo, podemos proceder con la compra, la orden de compra. En este caso hemos dicho que va a ser de 100 euros. Hacemos la comprobación y le damos a comprar. Con esto dejamos la primera orden creada. Continuamos con la segunda parte de nuestra cartera, que sería la renta fija. En este caso, al igual que Rey Dalio, nosotros vamos a seleccionar dos ETFs para esta parte de la renta fija y le vamos a dar el mismo peso a cada uno. Si dijimos que tenemos un 40% dedicado a la renta fija, pues será un 20% para cada uno de estos, o lo que es lo mismo, 200 euros. Vale, empezamos por el iShares USD Treasury Bond de 1 a 3 años de duración. ¿Por qué he elegido este ETF? Vale, la idea de la renta fija, como hemos dicho, es mantener un poco de estabilidad en nuestra cartera, pero además los bonos gubernamentales con una duración inferior, más cortoplacista, son mucho más estables.
También es cierto que nos van a dar una menor rentabilidad y también el dividendo que pagan, es decir, los intereses que pagan estos bonos, va a ser un poquito más baja. Pero aún así nos va a merecer la pena, puesto que va a amortiguar mucho cuando vengan turbulencias económicas. ¿Qué es lo interesante de este fondo? Vamos a ver un poco el desempeño que ha tenido a lo largo del tiempo. Como podéis ver, la gráfica muestra una ligera ascendencia en los precios, pero sin ser nada loco. Hemos tenido una rentabilidad desde el 2006 de solo un 64,87%. Es algo realmente esperado. Es el precio que tenemos que pagar por tener esta estabilidad. Como podéis ver, tampoco ha tenido grandes caídas y prácticamente en ningún momento hemos estado en rojo durante todo este periodo de tiempo. Y lo otro interesante sería la rentabilidad que vamos a sacar por el dividendo, que lo podemos ver por aquí. La rentabilidad actual está en torno al 4%, 3,99. En un año ha pagado un 3,74, durante el 2005 pagó un 3,88 y así sucesivamente podemos ver las rentabilidades por dividendo. Y esto es interesante puesto que he elegido este ETF porque nos va a entregar, va a distribuir estos dividendos y lo hará de manera semestral. Esto, para mí, en mi estrategia, me parece bastante útil porque nos va a aportar un plus de cash, de tener ahí un poquito más de dinero para poder, bueno, o hacer recompras de estos mismos ETFs o bien destinarlo a cualquier otro tipo de inversión si es que encontramos con el tiempo alguna oportunidad nueva de inversión. Así que vamos a proceder con la siguiente orden de compra. De la misma manera, copiamos el ISIN, nos vamos a Trade Republic, pegamos y seleccionamos el ETF. Como podéis ver, aquí le tenemos y como hemos dicho, vamos a poner la orden por valor de 200 euros. Comprobamos y le damos a comprar. Ya tenemos la segunda orden puesta. Y vamos con la tercera. Y la tercera es para terminar esta parte de la renta fija, que sería un ETF con bonos de más de 20 años, es decir, de muy largo plazo. Y para eso hemos elegido este iShares USD Treasury Bond de 20 o más años. ¿Por qué he elegido este tipo de ETF? A diferencia del ETF anterior de bonos a corto plazo, que son más estables, en este caso, este tipo de bonos van a ser más arriesgados y más sensibles, sobre todo, al ciclo de tipos de interés. ¿Qué significa eso? Significa que se van a ver afectados cada vez que los bancos centrales, en este caso la Fed, el Banco Central estadounidense, suba o baje los tipos de interés y se va a mover de manera opuesta. Es decir, si suben tipos de interés, los precios de los bonos tenderán a bajar y viceversa. Si bajan los tipos de interés, los precios de los bonos subirán. Como también tienen un poquito más de riesgo por esto que estoy comentando, el retorno que dan por dividendo, es decir, por los intereses que pagan estos bonos, va a ser un poco más alto y lo vamos a ver ahora mismo. Si nos bajamos a la parte de los dividendos, aquí podemos ver cómo la rentabilidad actual está en torno al 4,31%. En un año hemos tenido un retorno por dividendo de 3,85% y en 2025 lo hemos tenido de 3,89%, ligeramente superior al de los bonos de 1 a 3 años. Y os quería enseñar también la gráfica de la evolución del precio, donde se puede apreciar lo que os estoy comentando. A diferencia
del ETF anterior, que tiene mucha más estabilidad y una tendencia ligeramente alcista. Aquí podemos ver cómo durante el periodo entre el 2020 y 2021, con toda la situación que tuvimos con la pandemia y demás, y toda esa estimulación que hubo de la economía y tipos cercanos al cero, pues los precios de este tipo de bonos se vieron afectados al alza. ¿Qué sucede actualmente? Que estamos en un entorno de tipos altos y eso supone que los precios están a la baja. Aquí, para mí, se está abriendo una oportunidad de inversión. ¿Por qué? Porque es verdad que tenemos actualmente una situación económica a nivel mundial un poco tensa, con todos los problemas geopolíticos, guerras, etcétera, etcétera. Pero en el momento en el que esto se calme, volvamos otra vez a la estabilidad y sobre todo la inflación se controle, el Banco Central estadounidense va a empezar todo lo que sería el ciclo de bajadas de tipos de interés. Y eso va a afectar a nuestro ETF de manera muy positiva, con lo que veo que por una parte vamos a poder estar rentabilizando a través de ese un poquito más del 4% de rentabilidad por dividendo y además nos podemos en el medio o largo plazo beneficiar de ese potencial recorrido alcista cuando empecemos con este ciclo de bajadas de tipos de interés. Así que con esto vamos a proceder a hacer la siguiente orden de compra. De la misma manera, copiamos el ISIN, lo pegamos, seleccionamos e igual que con el anterior ETF, le vamos a dar un peso del 20%, es decir, otros 200 euros. Comprobamos la orden y le damos a comprar. Y con esto hemos realizado nuestras 3 primeras compras, lo cual supone el 50% de nuestra cartera. Si te ha gustado, te invito a que me dejes un like y recuerda suscribirte, que en el siguiente episodio continuaremos con la segunda parte de cómo empezamos a montar la cartera. Es decir, nos queda todavía el 50% restante en renta variable y os aconsejo que no los perdáis porque vienen ideas de inversión bastante interesantes. Así que sin más, lo dejamos por aquí. Hasta el próximo episodio. Chao.